Pregunta, pregunta del millón, la más importante de todas. Me cayó el teléfono, algo más no puede pasar. Ahí está. Ay, acá estoy. Hola, Vicky. ¿Han leído? Hola. Sí, no, poquito, mucho, nada. Nadie leyó nada. Bien, estamos mejor. Ah, no, a tu anteojo le falta una pata. Mira, Se está no, queriendo tengo que hacer, esto me lo regaló mi amiga, pero tiene aumento y no veo nada. Claro. Vos tenés que ver lo que son mis apuntes, ni yo me entiendo lo que escribo. No, por eso cuando me preguntas algo, viste, cero y yo le dije que voy a estar atrás de ella. No sabés, tengo que ir Dios. urgente a retirar esto. Pero que vaya Hacerlo. Hacelos, gorda, obvio. Sí, ya para el mes Aparte que viene. una T media C, o sea, eso no sería tan grave, pero una enfermera media, Ay, sí. sería un problema. Yo lo que voy a hacer ¿cómo se llama este? La diplomatura es para ser jefa de enfermera y no tener que pasar, no tener que hacer nada. obvio, para no equivocarme, para no matar a nadie. Viste que aprovecho, Betty, para decirte que viste que en auxiliar de enfermería se subió muchísimo material. Sí, vi algo. Me confundo igual ahora, porque estábamos hablando de las emociones y del cerebro. Eso es, perdón, no AT, me retes. AT. Creo que Eso, lo anoté justo estaba escribiendo eso. Anoche no me pude comunicar porque fue el cumpleaños de mi nuera y vinieron gente ay, y qué lindo. estuve con gente en la casa, entonces no me pude conectar. Y No, entonces, bueno, obvio. me estoy perdiendo clases. Me estoy perdiendo clases. El hecho de que ustedes estudien mucha anatomía en auxiliar, Se corta. porque van a poder entender muchas implicancias de la parte biológica, ¿sí? Y entonces poder tomar esos dos elementos. Francamente, yo siempre junto los cursos, o sea, intento que sean los dos y que se puedan tomar los dos, lo mismo que motricidad, cuando doy motricidad y estimulación temprana, también los doy en bloque, Claro, tiene que ver porque con... tienen relación y que si uno entiende una parte es mucho más eficaz en la otra. Entonces el hecho de que estudien mucha anatomía en auxiliar les facilita mucho acá. Bueno, vamos a lo nuestro respecto de esto. Estábamos nosotros en digamos, el concepto que dimos total, general, acerca de que el cerebro tiene estri-1, ¿no? Entonces, que tiene esta parte que es, hola Pau, esta parte reptiliana, primitiva, esta parte mamífera, más trascendental en la organización de las comunidades, como son los rituales, la familia, el concepto y la formación, ¿sí? De familiar, vamos a decir de alguna manera. Hay que cerrar los micrófonos, ¿no? Sí, sí, porque si no hace muy... Silencio. Silencio. Acá, ahora sí. Bueno, entonces, ay, qué día, ¿no? Se ve que la humedad me me están haciendo corto los cables. Y entonces decíamos, ¿por qué empezamos por ahí con el tema de AT con respecto de las emociones, el comportamiento humano y la filogenética? Porque dijimos, si lo podemos situar de alguna manera en el cerebro humano, tenemos que decir que
una persona puede tener más tendencia a comportarse de manera ritualista, de manera muy pragmática. Por ejemplo, las personas que si se salen de la estructura de colectiva, familiar, tienen poca personalidad. Por ejemplo, chicos, porque vamos a trabajar con muchos chicos y adolescentes, que no se pueden desarrollar en comunidad porque solo sí se desarrollan dentro de su comunidad. Bueno, eso habla de algo más mamífero, de algo más primario que de la corteza prefrontal. Y lo mismo que decíamos antes, si de repente un individuo tiene afectadas sus capacidades emotivas y simplemente tiene tendencia a sujetarse a las cosas de supervivencia netamente, tiene mucha dificultad en el control de las emociones, sucumbe ante la ira, etcétera, etcétera, podemos decir que su cerebro, su neurodesarrollo, estuvo más limitado en la edad temprana. Significa que la persona no tenga un buen IQ y que sea inteligente y que se desarrolle. Puede ser un oficinista, un CEO de cualquier empresa, que sea un capo en cualquier oficio, pero que tiene determinadas tendencias a la ira, a la Milley. No estoy hablando de política, ¿no? Estoy hablando de biología. Y en este caso de psicología también. Claramente en su neurodesarrollo tuvo dificultades en la captación del intercambio personal, o sea, de las relaciones interpersonales, ¿sí? No intrapersonales, sino interpersonales. Entonces, en ese neurodesarrollo se conforma el cerebro. No es que desde que nacemos hasta los 25 años está en desarrollo. En ese periodo, todo lo que sucede conforma lo que llamamos vulgarmente personalidad y nosotros como AT le diremos conducta, ¿sí? Entonces, todos los sucesos que impactan como estímulo externo, que trabajan en la reacción a esos estímulos, va a conformar un rasgo de carácter al que llamaremos conducta, que define después en su edad adulta cómo se comporta. Entonces no podemos decir que el desarrollo cerebral y el aspecto conductual es solamente durante la infancia y la adolescencia y termina ahí. Se continúa hasta los 25 años y está muy ligado a la interacción social. Es ahí donde nosotros como AT mucho vamos a trabajar cuando trabajemos niñez y adolescencia con chicos que tienen dificultad intrapersonal y que eso signa muchísimo cómo se va a desarrollar y qué habilidades sociales va a tener. Entonces, por eso es tan importante saber qué estadio neurológico rige en esa persona. Si esa persona entra a un estímulo, pero puede, o sea, se enoja, pero puede procesar el enojo y dar una respuesta más o menos inmediata, digo, no es que soy recontra, ay, sí, bueno, me puteó, pero tendrá algún problema, no, capaz que me reencasco, pero después al otro día lo pienso, qué sé yo. Digo, tengo un manejo. Ahora, ¿qué pasa cuando un pensamiento se transforma en rumiante? Me acuesto, pienso en lo mismo, sigo pensando en lo mismo. Vieron que el otro día les había hecho yo este chiste de cuente hasta 10 y la persona dice 1, es un hijo de puta. 2, y no, sí, pero ¿por qué me lo hizo? 3, y sigue, y hasta 10 llega a 10 y el pensamiento es rumiante. Bueno, esa persona tiene un manejo pésimo de las emociones y claramente debe estar signado por alguno de los otros dos registros filogenéticos que pueden ser el mamífero o el reptiliano. Hasta acá cerramos este tema, punto, no se habla más. Fin. Esto les tiene que quedar como idea de rasgos dentro de lo conductual, porque somos seres sociales y como somos seres sociales, el lenguaje. Entonces, hoy entramos ahí, en lenguaje. Esto le va a fascinar a Vicky porque tiene un pequeño cercano que es autista y el lenguaje es un gran rasgo de conducta dentro del autismo. Bueno, entonces, todo lo anterior que dijimos y ahora en este momento entonces decimos
nosotros como individuos, como sujetos sociales, estamos atravesados por el lenguaje. Y estamos atravesados por el lenguaje tiene una amplia mirada de la que quiero que tomen mucha cuenta, y es una herramienta psicológica que tiene el manejo del acompañamiento terapéutico. Cuando una persona dice algo, dice más de lo que dice. ¿Podemos entender eso? Cuando yo digo, la verdad que el colectivo hoy tardó un montón. Detrás de ese enojo, frustración, cansancio, también encierra mi, che, estaría bueno que tenga un auto. Che, ¿para qué agarro un paciente tan lejos y después me cuesta un huevo volverme a mi casa? Digo, detrás de eso hay un habla personal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que a todos nos pasa, siempre. A cada uno de nosotros, de nosotras, nos ha pasado hablar con nosotras mismas. Ese hablar con nosotras mismas es una relación intrapersonal. ¿Sí? Eso apúntenlo. ¿Por qué? Porque algo que nosotros vamos a trabajar mucho dentro del acompañamiento terapéutico es promover el habla intrapersonal del paciente. Vicky, ¿vos Moni, querías preguntar algo? Sí, mi amor, ¿qué? que está llegando como pausado lo que decís. ¿Está llegando mal? Sí, está llegando Sí, pausado, entre, como que te quedas congelado. entrecortado. Debe ser Entrecortado se internet, la escucha. puta madre. Bueno, un poquitito más de problemas del día de hoy, o sea, condimentito más. Le voy ¿Qué más, echando condimento. qué más querés decir en un ¿Qué poquito más más quiero del día? decir ¿Qué más? qué más quiero decir ¿Qué con más? esto? No, les juro que solo esto quiero decir. Bueno, No hay bien. más. Entonces vuelvo a ver si se termina de entender esta idea. Entonces, nosotros como acompañantes terapéuticos, una de las herramientas psicológicas que vamos a utilizar es el habla interpersonal del paciente, intrapersonal del paciente, que hable consigo mismo. Esto, esto no es como decirle al niño, Ahí se cortó. Ahí se volvió a cortar. esa técnica se volvió a cortar la puta madre. Entonces decía que nosotros como AT vamos a trabajar bastante sobre que el paciente pueda tener un habla Del niño, ¿no? intrapersonal. Del niño. Intrapersonal. El habla interpersonal. Habla Que no es lo internacional mismo, del individuo. Del que no es individuo, lo mismo, individuo, porque es individuo. Bueno, que no es lo mismo que decirle al niño, anda al rincón a pensar, ¿no? No le vamos a decir de esa manera, no, obvio. Lo que nosotros vamos a promover es la pregunta que dispare la respuesta interna, el cuestionamiento, ¿sí? ¿Y por qué a nosotros nos importa eso? Porque, como dije antes, somos sujetos del lenguaje. Nosotros somos el lenguaje, no somos otra cosa. Todo lo que hagamos está atravesado por el lenguaje, desde que nacemos. Y hay tres tipos de lenguajes: lenguaje verbal, lenguaje no verbal, ¿sí? Y subjetividad. Entonces vamos a decir que hay diferentes tipos de lenguajes en la misma persona, ¿no? Un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal y un lenguaje subjetivo. El lenguaje verbal es todo aquello que el individuo, el sujeto puede dialectizar, puede poner en palabras, ¿sí? Todo lo que dice, todo lo que enuncia, todo su discurso. Pero el lenguaje no verbal
es aquel que acompaña aquella cantidad de emociones que no puede poner inmediatamente en palabras. Ahí veremos muchas personas que gesticulan demasiado, que hablan con las manos, que hablan con el cuerpo, que se frotan las manos, que se rascan la oreja, que se tocan el pelo, la nariz, evaden con la mirada, no pueden hacer foco. Y puedo seguir. No vamos a tomarlas todas ahora ni escribirlas porque vamos cuando hagamos práctica de lenguaje a tener una cantidad de enunciados que van a decir todo lo que asume el terapeuta quiere decir ese movimiento de la persona, ¿sí? Quiere decir, lo tomo con pinzas, a veces puede querer decir simplemente ansiedad o incomodidad del interlocutor. Si una persona no está en agrado de esta conversación conmigo, por ahí gesticula no porque me quiere decir algo, sino porque no me quiere decir nada, se quiere ir, ¿no? Pero vamos a tomarlo más adelante en cuenta, cuando hagamos práctica del lenguaje. Ahí es muy importante entender que el lenguaje nos atraviesa, porque atraviesa al sujeto desde su nacimiento. Cuando decíamos, el bebé no ve a su madre, no la conoce, no la puede distinguir, entre otros seres por su apariencia, pero sí por su olor, y hablábamos del sistema límbico, también sabemos que le conoce el sonido de su voz. Y eso establece en la formación del neurodesarrollo de un niño lo que se llama prelenguaje. ¿Sí? Es un prelenguaje. Eso que le pasa al niño con su madre establece un prelenguaje. Cuando nosotros hacemos, abro paréntesis, cuando nosotros hacemos un ingreso a un paciente, como AT, vamos a un domicilio, ¿no? Un domicilio, institución o lo que sea, nos llega un paciente, le hacemos el primer encuadre que se llama ambiental. ¿Qué es el encuadre ambiental? Todo aquello que conformó el antes del ser social del paciente que vamos a atender. Generalmente lo hacemos con sus padres o con quienes hagan roles materno y paterno, ¿sí? Es muy interesante también entender que la sociedad cambió y que hay muchos niños que son maternados por dos madres, por dos padres, por un abuelo, por un tío, por una madre sola. Hay diversidad. Esto también ha trastocado la filogenética. ¿Por qué? Porque el cerebro es triuno, lo reptil ya lo entendemos, lo mamífero es macho y hembra. Entonces, filogenéticamente, si bien nosotros en la corteza prefrontal hoy tenemos un montón de conocimiento, de cognición, pero nuestra área de formación sigue siendo macho-hembra. Por ende, madre-padre. Si falta padre, falta algo. Si falta madre, falta algo. Si hay dos madres, me falta algo. Si hay dos padres, me falta algo. No es una cuestión cultural, sino es una cuestión de la formación del prelenguaje de ese niño, ¿sí? Uno puede decir niñe y entiendo todo lo que se pueda conceptualizar, pero francamente, en la formación del neurodesarrollo del niño, el lenguaje es binario, bueno, malo, blanco, negro, gordo, flaco, es binario. Cuando veamos estructura psíquica, que es muy importante, y así como en auxiliar les dije, con corazón vamos a ir pausado porque mucho, es muy pesado, vamos a ir, preguntar, ir y volver. En la formación psíquica también, porque la estructura psíquica es muy compleja. Y el AT no es solamente el que lo acompaña hasta la escuela al pibito, o el que le da la comida al adulto mayor, o el que puede hacerle ejercitar algunas actividades a quien fuere.
es aquel también que toma mucho carácter en el área psíquica de esa persona. Y digo mucho carácter porque, por ejemplo, ser AT de un esquizofrénico es una tarea muy compleja desde el punto de vista de la herramienta que tenemos que usar. No podemos usar herramientas compensatorias de ayudarlos a hacer las cosas. Necesitamos herramientas psicológicas. ¿Sí? No, y nunca se le ve lo ¿Sí? participante. Sí. Yo no le veo. Yo siempre estoy yo y ella. No sé. Apaguen el micrófono. Ay. Bueno, entonces, volviendo a lo que decía antes. Ese niño que nace, que no conoce a su madre como imagen, pero conoce su sonido, el sonido de su voz, el calor de su piel y conoce obviamente su olor, y está hablando de su cerebro más primitivo, cuando empiece a neurodesarrollarse filogenéticamente, para familiarizarnos con las palabras, ¿no? Y evolucione a ese cerebro mamífero, se va a encontrar con una estructura familiar o una estructura de ritual, ¿sí? Entonces ahí va a aparecer las figuras que van conformando el esto y el aquello. Por ejemplo, la madre es dadora de alimento. Esta es mi nieta que grita como una desquiciada. La madre dadora de alimento, pero cuando da el alimento también está dando su voz, su caricia, su calor, está calmando la ansiedad, lo está haciendo dormir. Y entonces la mamá se transforma en todo, ¿viste? En todo. No hay más allá de la mamá. Para que exista más allá de la mamá, tiene que haber una figura que cumpla el rol paterno, que le impida a ese niño ser uno con su madre y le enseñe que hay una distancia entre él y su madre. Y ese es el rol paterno. Ese rol paterno, que vuelvo a decirlo, puede ejercer cualquier individuo, no necesariamente el padre, pero estaría normal que lo ejerza el padre, rompe con una situación edípica, ¿sí? El Edipo es eso, es la noción del niño de que la madre lo es todo. Lo sufre la mujer y lo sufre el varón, los dos sufren eso con su madre. Entonces se instaura lo que se llama la castración, ese estadio que se llama la castración. ¿Qué es castración? Es decir, el papá a un niño varón. Esta mujer es mía, no es tu mujer, es tu madre. Durante un tiempo va a ser tu madre y después es mía. Y en el caso de a una mujer, le va a decir, yo soy pareja de esa madre, no soy tu pareja. Digo, la castración viene a ser el límite que establece la imagen del rol paterno dentro de la estructura. Entonces va creando lenguajes eso va creando lenguajes. ¿Cuáles son los lenguajes? Los lenguajes de el límite, ¿no? De mi cuerpo con el del otro. El lenguaje de entender jerarquías, ¿sí? El lenguaje de no le hablo de la misma manera a mi mamá que a mi papá, porque son diferentes estatutos dentro de la estructura familiar. Las conformaciones del lenguaje promueven el desarrollo eficiente, el buen desarrollo neurológico. Una madre suficientemente buena no es aquella que está 24 horas atrás del pibe viendo y si no se cae, y si no se le enfermó nunca, y si siempre fue a la escuela, y si siempre estuvo limpio, y si siempre, entonces lo hizo bien. No, una madre suficientemente buena dentro de la estructura psíquica es aquella que no está siempre, ¿sí? Es aquella que está en un momento, pero después también es una mujer, ¿sí? Se corre de ese lugar y habilita el espacio de ese varón como rol paterno. Por lo cual,
madres que dentro del neurodesarrollo del niño desacreditan la palabra del padre cuando el padre increpa, por ejemplo, o no le dan el espacio y ese niño las vino a completar, ¿no? Porque hay una cuestión de completud cuando la madre tiene un niño y cuando sale de ese vientre sigue ligada, pero trata de no correrse tanto de ese espacio que vivió cuando estaba embarazada. Esa sensación de completud genera, si no se le da espacio a ese rol paterno, una equivocación en el lenguaje en ese niño. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la estructura mamífera, a pesar de que los animales no se comunican con un lenguaje hablado, dialectizado, pero en los mamíferos lo podemos ver, ¿sí? Decimos, se respeta, el macho dice, esta es mi hembra y la protejo del resto de los otros que la vienen a querer tener, y esta es mi cría y conformo esto como mi cría. No toda la selva es mi cría, no, esta es mi cría. Entonces, esa situación de borde, ese concepto de borde, es un límite para el neurodesarrollo de ese mamífero, que lo que hace es sentirse seguro en esto que es su familia y no en esto que no es su familia. Igual los humanos, igual, con la exigencia mayor de que encima después lo tienen que poner en palabras eso. Mi mamá, mi papá, mis mamás. Se le hace un guiso en la cabeza. Pero no porque esté mal, no pasa por el bien y el mal, sino por el neurodesarrollo. ¿Sí? El neurodesarrollo que hasta tanto tengan una edad que puedan interpretar lo que se le está diciendo, el niño necesita esa consolidación. Si no, en algún rasgo de carácter, o sea, en algún aspecto conductual, se va a notar. Cómo se nota la violencia, cómo se nota el alcoholismo, la drogadicción, cómo se nota el abuso intrafamiliar. Todo lo que se nota está dentro del campo del lenguaje. Y el AT, cuando tiene un paciente, sabe leer lo que no dice. ¿Sí? Por ahí es muy de uso común decir, ay, es un nene que se hace pis en la cama hasta los 10 años, fue abusado. No, pará, no, todo no es abuso, ¿sí? No, lo que pasa es que no quiere que lo bañe que uno lo bañe, entonces es porque seguramente lo tocar. No siempre. A veces pasa que hay etapas del neurodesarrollo que son recontra importantes, que se obturan, se traban por prejuicios, por cultura, por falta de herramientas, como ser la exploración del cuerpo. El niño explora su cuerpo y con eso conoce la diferencia de su cuerpo con el del otro. ¿Sí? Los niños chiquitos, cuando ven su pene, no consideran que la nena que está enfrente no tiene pene. Piensan que todos tienen pene. Hasta que conocen que no todos tienen pene. Y eso es otro proceso de la castración. El no todos tienen, tradúzcanlo en esto, no todos pueden. Entonces, no todos tienen pasa en el lenguaje al no todos pueden hacer lo mismo que yo. Por lo tanto, no todos pueden jugar como yo, no todos pueden tener lo que yo, no todos pueden lo que yo. ¿Sí? Entonces es algo dentro del neurodesarrollo y de la educación familiar y académica que se tiene que observar, porque rasgos de carácter en las conductas dentro del aula muchas veces tienen que ver con esta dificultad de haber entendido las etapas, ¿sí? Psíquicas, que son las fálicas, las orales, las anales,
Y esto tiene que ver no con algo específicamente del orden sexual, aunque lo es, por ejemplo, para Freud, sino con el hecho de aquello que el niño empieza a tener en cuenta. Por ejemplo, deja el pañal, hace caca, tienen que festejarle la caca. La caca es suya, es su producto, es aquello que le pertenece, es una extensión de su cuerpo. El nene que se toca la cola con caca, y uno, no, eso es una pésima explicación, ¿sí? Una pésima explicación. Ese acto que hace de tocar la caca es explorar su propio cuerpo en extensión, ¿sí? Como el pis, como todo. El AT va a estar mirando si el pibe toca la caca. No nos llegan esos casos en esa instancia. Ojalá nos llegaran, porque eso Moni, se lo fumó la mamá y el papá e hizo todas las claro, cagadas que todas las madres y los padres hacemos, todas. Las hacen todas juntas, a veces hacen poquitas, a veces hacen muchas, a veces toman cursos para ser padres y entonces creen que ya saben todo y después se mandan una cagada más grande que todas las otras, porque los padres nos equivocamos y esa es una función, porque es una función de Luca, aprendizaje. Luca hizo popó y agarró y Caca. pintó las No, paredes. no. Volvé para Hizo atrás. caca. Hizo Luca caca. hizo caca y agarró la caca y pintó las paredes. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, es un niño autista. Cuando veamos Sí, autismo, que le vamos a dedicar gran tiempo, aunque no vamos a ser profesionales autistas, porque eso merece un curso casi único para espectro autista y patologías de borde, que es muy interesante. Algún día lo pueden hacer, estaría buenísimo, porque también eso pueden dedicarse solo a autismo y es maravilloso. Digo, no tiene moral, ¿sí? El niño autista no tiene moral, no existe el bien y el mal, porque no hay nada que quiera herir al otro, o sea, no busca herir. Una persona en el consciente, delimitado como neurotípico, puede buscar herir. Sé que te voy a decir esto que te va a hacer sufrir, ¿sí? El autista no tiene filtro. Lo que hace en general, Romy está marcando que quedan 2 minutos, en general lo que hace el autista es solamente explorar y después se encuentra con la barrera moral. Entonces, primero, si le dice popó, estamos al horno, ¿sí? Uno le tiene que decir la palabra es caca, caca. pene es pene, vagina es vagina, no la pochola, la cuculicha, el pichulito, no,